Raúl, buenas tardes. Supongo que muy satisfechos, ¿no? Satisfechos porque lo ha salido todo de cara hoy ante un gran rival y ha sido un golpe de autoridad la que ha dado hoy allí, ¿no? Buenas tardes. Sí, la verdad es que llevamos trabajando toda la semana el partido y yo creo que todo ha salido a pedir de boca, ¿no? Sabíamos por dónde podíamos hacerles daño, sabíamos que si le hacíamos una presión muy alta iban a sufrir y bueno, así ha sido, ¿no? Eso nos ha puesto el partido de cara y hemos sabido manejarlo en todo momento, ¿no? Luego sí que es verdad que con el 3-0 la segunda parte, pues con todo el achuchón que hemos pegado de presión y tal, el equipo sí que se ha venido un pelín atrás, pero luego a los últimos 10-15 minutos ha pegado otro arreón que podríamos haber hecho el cuarto perfectamente. Presión altísima que empezaba contigo y que el equipo ha sabido mantener hasta el final. Es decir, que físicamente estáis que os salís. Sí, la verdad es que sí. Al final, cuando todos vamos a una y todos sabemos lo que tenemos que hacer, yo creo que las cosas salen, ¿no? Y el equipo está creciendo a nivel de presión y a nivel de todos los conceptos que nos inculca el míster y yo creo que es por eso te he dicho que ha salido todo a pedir de boca. Raúl, buenas tardes. Destacaba Molo tu trabajo, tu esfuerzo, el hecho de que no paras a lo largo del partido. ¿Uno se siente contento, satisfecho del trabajo, por ejemplo, tuyo hoy aquí en el Camp de Sports? Sí, la verdad es que yo ahora mismo estoy muy contento con mi rendimiento. Sí que es verdad que pues soy delantero, ¿no? Y me gusta meter goles. Pero una cosa que me caracteriza a mí siempre, toda mi vida, es que sin el trabajo nunca me ha llegado nada, ¿no? Yo he sido un jugador muy trabajador desde siempre y de hecho he podido estar, bueno, puedo estar jugando en el Lleida por el trabajo y mi esfuerzo, ¿no? Y yo sé que a raíz del trabajo llegarán los goles y bueno, sí, muy agradecido al míster, bueno, y a todos mis compañeros y yo siempre intento dejarme la piel por el equipo, por mis compañeros y para cumplir los objetivos del club, ¿no? Viendo cómo está la clasificación, la igualdad que hay en la parte alta, ganarle el gol a veráis particular al Villarreal, como también le tenéis al Español B, por ejemplo, ¿será importante? Hombre, claro, ahora mismo todo es importante. Ahora mismo quedan 10 partidos. Todos los equipos están muy justitos. Ya hemos visto hoy lo que ha pasado con el Castellón, que ha perdido 1-3 contra el Prat. y bueno, al final todo es importante, ¿no? Golaveraje, cualquier cosa a final de temporada te puede decidir estar en un puesto o en otro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir sumando de 3 en 3, pero bueno, también sumando golaverajes y goles y todo eso. Y poder enlazar una dinámica de victorias, una dinámica positiva desde el domingo que viene. Sí, nosotros ahora estamos en un nivel muy bueno. La semana pasada se nos escapó 2 puntitos allí en Prat, pero sí que es verdad que era un partido muy complicado, en un campo muy, muy complicado y nosotros sabíamos que para hacer buenos empates teníamos que ganar hoy y bueno, a ver si a partir de ahora vamos a Valencia, a Levante, a sumar los 3 puntos y a partir de ahí que esto sea un punto de inflexión, ¿no? Para creérnoslo y para saber que podemos luchar por subir a segunda, ¿no? Al equipo. Raúl, entráis en el último cuarto de competición, el decisivo, a 3 puntos del playoff, a 4 del liderato. Invitan estos datos al optimismo, pero Molo, su trabajo también, apela a la tranquilidad, a la calma. Desde el vestuario, ¿cuál es el mensaje que también queréis transmitir a la gente que os sigue? Pues desde el vestuario es lo mismo que el míster, ¿no? El míster desde el principio, desde el primer momento, de las charlas que él ha dado siempre han sido con los pies en el suelo, partido a partido, trabajo, mañana más, como siempre dice él, y yo creo que esa es la base fundamental, ¿no? Es la base fundamental de ser un equipo tan compacto, de ser un equipo tan unido y a raíz de ahí es donde estamos sacando las cositas, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir así y no mirar más allá, mirar, como digo yo siempre, es un mito ya mío, partido a partido y el domingo, perdón, en Levante tenemos una final. ¿Alguna pregunta más? No. Quería decir otra cosa, si puedo. Dar las gracias hoy es el Día de la Mujer, dar muchas gracias a todas las mujeres que han asistido al Camp de Sport y que bueno, que no fallen, ya que se repita, que con el resultado que hemos dado hoy, que invitemos a mucha más gente, no solo a las mujeres, a que puedan venir al campo. Muchas gracias.